Saludos amigos de la Ciénaga y pueblo de Skyrim. Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo algo un poco distinto a lo que están acostumbrados de partidas de Gwent. Un juego que a mí particularmente fue el que me adentró en los juegos de cartas. El famoso Elder Scroll Legends. Para los que no lo saben, este juego se puede jugar, está todavía disponible para jugar, para descargar, pero ya no recibe contenido nuevo por parte de los creadores. Está en una etapa de, algunos dicen ya muerto o semi muerto, pero ya no recibe cosas nuevas salvo alguna que otra pequeña excepción. Bueno, les voy a mostrar rápidamente en qué consiste el juego. Es de cartas, eso ya dice la mayor parte del... dice casi todo, pero bueno, tiene algunas cosas distintas, algunas cosas interesantes, etcétera. Para mostrar rápidamente, acá en vez de facciones, digamos como en el caso de Gwent, se divide en colores. Y los mazos se arman con 50 cartas de 1, 2 o hasta 3 colores. En el caso de los 3 colores uno tiene que agregar 75 cartas. 75 cartas y puede tener un máximo de 100 cartas. Se pueden tener hasta 3 copias de cada carta, con la excepción de lo que son las legendarias, que en algunos casos se puede tener una sola. El resto sí se pueden tener 3. Bueno, uno pensaría por la cantidad de cartas que las partidas son mucho más largas que las de otros juegos, pero la verdad es que no. Incluso hay mazos que se construyen de manera agresiva para terminar la partida rapidísimo, rapidísimo, mucho más rápido de lo que lleva una partida de Gwent, por ejemplo. Pero bueno, basta ya de parlotear tanto. Vamos a probar una partida. La verdad que hace muchísimo que no lo juego. Entré ahora para poder filmar un poco, por un poco de nostalgia sobre... Es un juego que la verdad que a mí me gustó un montón y jugué muchísimo en su momento. Y me dolió verlo... no quiero decir verlo morir, pero bueno, está casi ahí. Vamos a ver las mecánicas, qué era lo que aportó que no tenían otros juegos de cartas y en qué fue lo que falló. Buscamos rival primero. Bueno, como en todos los juegos de cartas, encontré con guía a jugar, ¿no? El juego empieza más o menos así, uno saca 3 cartas. Si no le gustan las cartas que le salieron, las puede cambiar a las 3, a 1, a 2 o a las 3. Volver a robar, igual que en el Gwent en ese sentido. Uno roba de nuevo. Y empiezo yo, es el primer turno. Esto que está acá es la magia o la mana. Las cartas cuestan mana, que es el número que está arriba, arriba de la carta, que dice 4 ahí arriba a la izquierda. ¿Sí? Acá 2. Esta carta cuesta 2, así que ya la puedo jugar. Tiene dos carriles, como ven, el derecho y el izquierdo. Este que es el derecho tiene calle sombría, que le pone esta nubecita para que no la puedan atacar en el primer turno a la carta. El objetivo, a diferencia de Gwent, no es juntar más puntos, sino quitarle al jugador los 30 que tiene de vida, sería. Se pueden mandar frases también, como en Gwent. Y acá viene el famoso saludo de entrada. Saludos, amigo de la ciénaga. Así que ya saben de dónde viene para la próxima. Y otra diferencia importante, bueno, ahí me saludo también, es que las cartas se pelean entre ellas. Ponemos una de 4, me quita el mana que se va a regenerar el próximo turno. Las cartas se atacan entre ellas como si fuera el efecto de duelo, digamos, en el Gwent. Bueno, pero eso lo puede hacer uno, es como si tuvieran duelo todo el tiempo las cartas. La idea obviamente es, siempre que se pueda, bueno, eso ya es estratégico, ¿no? Que es mejor si hay que pegarle a las cartas o pegarle directamente al jugador así, para ganarle lo más rápido posible. Cada vez que se le rompe una de estas cositas que son runas, él saca una carta. Hay algunas cartas que vienen con un efecto especial que es profecía, que si digamos él la roba cuando yo le rompo una runa, le puede jugar ahí nomás sin coste.
Pero el objetivo básicamente en líneas generales es quitarle los puntos de vida. Los puntos de vida al rival. Que él los puede aumentar, ¿no? Se puede curar. Ya vamos a ver si en algún momento toca alguna de esas mecánicas. Igual que en el cuenta hay cartas, digamos, de unidades o personajes o criaturas, como quieran llamarle. Y cartas, acciones, que se llaman. Esta es una acción, por ejemplo. Silencia de dos criaturas. Eso sería el equivalente a una mezcla de purificar y encadenar en el cuento. Yo, por ejemplo, voy a usarla acá. Voy a usarla acá también. Ahí les quito las guardias. ¿Qué es guardia? Bueno, guardia es una carta que se pone en el campo y evita que yo ataque directamente al rival. Tengo que matar la guardia antes de pegarle. Cada carta tiene un efecto, van a ver después. Esto es un objeto. Aumenta los números 1, 4, 5, 3. Es como buffear en el Gwent también, en ese sentido no hay mucha diferencia. Otra letal es otra habilidad que destruye cualquier criatura que dañe. No es muy difícil de iniciarse en el juego, digamos. Si uno quiere empezarlo a jugar, se entiende fácil. Incluso capaz más rápido que el Gwent, porque las mecánicas son un poquito más simples, capaz. Los rasgos de las cartas son más, se explican, se entienden más fácil, digamos. Habría que tomarse el tiempo de leer, ¿no? Que hace que, bueno, como alguien que empieza a jugar Gwent, qué es lo que hace cada carta al principio, ¿no? En ese sentido, uno tiene que empezar a conocer cómo se juega, pero les digo que no lleva mucho esfuerzo, ni es muy complicado entender cómo funciona o cómo funcionaba el juego. Ya, o sea, hablo en término pasado porque el juego ya, bueno, por ejemplo hurto. Hurto es efecto de bonificación cuando se daña al rival. Entonces yo ataco al rival, robo dos cartas y esta carta al final del turno se destruye sola, digamos. Fíjense una combinación que voy a hacer ahora. Esta carta tiene letal, que ya dijimos que era. Y además tiene un efecto extra, que es ahí dice las demás criaturas aliadas de esta calle obtienen letal, ¿sí? Cualquier criatura que yo ponga acá va a tener este efecto, letal. Voy a combinarlo con esta carta, el dragón, que además de ese efecto de perforación, ¿sí? Tiene, cuando entra al campo, cuando yo la juego, sería el deploy del Gwent, hace un punto de daño a todas las otras criaturas y por cada una se suma 1-1. Bueno, combinado con esta que le da letal, mejor mostrar que hablar, ¿no? Todas reciben un punto de daño, como es letal se destruyen ahí nomás y esta carta se ha bufado. Bueno, otro efecto al que ya me tiene acostumbrado Gwent. Acá ven el enjaular, el bloquear, un efecto muy rompepelota. Acá se repite, está eso también, es básico de todos los juegos de cartas, creo. Algunas cartas para subirse la maná. Acá digamos que los colores serían las facciones, por llamarle de alguna forma, y hay algunas que sinergizan con otras mejor. Entonces ahí a partir de eso uno arma la estrategia que va a jugar. Acá yo armo una de las cosas que más me gustaba armar, que era los mazos de dragones. Sobre todo los dragones de estos tres colores, por eso armé de estos tres colores y bueno, uno va armando, va combinando, etc.
Una acción, destruye una criatura con 4 de poder o más. Este tiene 7. Esto sería el artefacto del Gwent. Acá se llaman apoyos. Uno juega el apoyo. Este, por ejemplo, queda activo porque queda ahí. Hay apoyos que tienen se gastan, digamos. Bueno, esto rompe un apoyo justo. No podía faltar no podía faltar el que me cagaran. Si es un video mío, tienen que cagarme en algún momento porque así funcionan mis videos. En algún momento me cagan. Está el último aliento, sería el Death Wish de los monstruos del Gwent. Último aliento, saco un grito, que es una acción. Puedo ir bufando la mana, es otra de las estrategias que yo por lo general siempre usaba. Esto para traer una carta del cementerio. Traigo una con una habilidad de invocación. Me trae un grito del cementerio y... Unos pocos tragos, una risa y un concurso. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? repito la invocación, digamos, lo muevo otra carta. Como desees. Nadie puede desafiar a un gallina. Bastante explicatorio ese juego. El vacío te espera. Mecánicas realmente entretenidas, originales para hacer un juego de cartas. Traer una carta del cementerio. El vampiro que le da letal a los demás. Este hace un punto de daño. Ven que está la habilidad de absorción. Absorción es infligir daño y se va a curar él por la cantidad de daño que inflige. Esta dobla la cantidad de salud que obtiene. ¿Ven? Me pegó por 5. Recuperó 10 de salud. Con un poquito más de vida para que no muera en el intercambio. Y de daño. Cuando no hay cartas con guardia podemos pegarle directamente, ¿ven? Le voy bajando los puntos. ¿Ven? Habilidad de que destruye una criatura herida. Carecen de fe. Mecánicas interesantes, divertidas de jugar, variadas. De todo un poco realmente. Hay algunas cartas que pueden parecer al principio un poco rotas. Esta destruye todas las criaturas de una calle. Los efectos muy buenos también de cada uso, de cada carta. Pero bueno, principalmente la cantidad de tiempo que duró bueno, sigue estando el juego, ¿no? Pero que en la época de oro del juego, el juego fue siempre muy balanceado. Salvo alguna que otra excepción, tal vez. Que de eso quería hablar también. La época en la que el juego, que fue el punto de no retorno, fue cuando cruzó la línea para muchos y cuando el juego ya decayó. ¿Cuándo fue eso? Cuando salió una nueva mecánica de nombre Invadir. No voy a explicarla muy en detalle porque es compleja, digamos, pero fue una mecánica que desbalanceó el juego a tal punto que uno tenía que jugar un mazo armado alrededor de esa mecánica o un mazo armado para contrarrestar esa mecánica, si no era muy difícil ganar una partida.
que es más o menos lo que está pasando. O sea, es en la dirección en la que está yendo el Gwent ahora con la facción de Nilfgaard, que está tan fuerte. Si esa facción sigue haciéndose más fuerte en futuras expansiones, va a llegar un punto que uno o juega Nilfgaard o juega un mazo contra Nilfgaard o no puede ganar. Eso es un error del cual tendría que aprender, digamos, un error que cometió este juego que tendría que aprender a otros juegos de cartas. Ahí empezó el declive de este juego. Perdió muchos jugadores, más allá de que la base de jugadores que tenía nunca fue tan grande. Ya vamos a ir cerrando esta partida porque creo que ya se entendió más o menos. Las animaciones son muy buenas, realmente. Por Sovngarde. Por Sovngarde. Carga, que puede atacar ni bien la... Por el juego. Estupenda batalla. Puede atacar ni bien el juego, etc. Muy entretenido realmente, un muy buen juego de cartas. Uno gana 3 partidas, va haciendo misiones, muy parecido al Gwent, va escalando en el rango. Va juntando muy parecido, oro, en este caso monedas, le van dando cartas. Bueno, también cosas muy parecidas, ¿no? Se dividen en comunes, raras, épicas, legendarias. El tema de los reversos de cartas, que también está. Algunos diseños lindos. También con movimiento, algunas. También se va dividiendo por rango. Y bueno, ese era básicamente este juego. ¿Qué fue lo que pasó al final? Como para que... Porque sí, la verdad que ya lo he dicho 1000 veces, es un buen juego de cartas. ¿Qué fue lo que le pasó al final? Bueno, para no hacerlo tan largo y resumido, muy resumidamente, el juego cambió de desarrollador. El desarrollador al que pasó, estaba trabajando en ese momento o sea, pasó de Direwolf, el primer estudio, a Sparky Pants, que fue el segundo. Sparky Pants estaba desarrollando a su vez otro, bueno, como pueden ver acá un paréntesis, también están las cartas con animación, con movimiento entre comillas, y las simples, que son más caras y cuestan más, etc. Y bueno, como les decía, este otro estudio estaba desarrollando un juego de cartas propio, no me acuerdo en este momento el nombre, y digamos que se descuidó este juego, no recibió la atención que hacía falta, nunca recibió mucha publicidad, no se hizo tan conocido, no pudo quitarle jugadores a otros juegos masivos de cartas como el Hearthstone, que era el que creo que mantiene hasta el día de hoy el podio del primer juego más jugado de cartas. Y en su momento Bethesda decidió no invertir más en el juego, no seguir invirtiendo plata, no sacando contenido nuevo. Y así fue que obviamente ha ido decayendo la base de jugadores hasta tal punto que en este momento los seguidores están abiertos, pero no se sabe por cuánto tiempo más van a estar abiertos. Ese es más o menos un resumen de la historia. Una pena realmente porque era un juego que tenía mecánicas divertidísimas, interesantes, balanceado hasta esa última expansión que salió. Esa fue la última justamente y en donde el juego perdió un poco ese balance, se desproporcionó. Pero en ese sentido, antes de eso, siempre fue un juego balanceado, con un montón de combinaciones, de estrategias que uno podía ir armando. Sí, a mi criterio, de los mejores juegos de cartas que ha salido. Pero tuvo ese mal manejo, llamémosle administrativo o como quieran decirle, que fue lo que en última instancia hizo que el juego se estancara y
y esté muerto o semi muerto. Este, así que, bueno, esa es la historia más o menos de este juego. Les repito, sigue disponible si lo quieren jugar, probar, pero tengan en mente que es un juego que tiene hasta ahora, salvo que algo cambie, los días contados. Y bueno, ahora Bethesda ha sido comprado por Microsoft, si mal no recuerdo, ese fue lo último que había pasado de renombre con la empresa. Así que en una de esas nos sorprendan y decidan volver a invertir en el juego. Pero las probabilidades no son muchas, ¿no? Bueno, esto es Elder Scrolls Legends, eso fue lo que pasó. Si les interesa probarlo, está ahí en el portal que vendría a ser de descargas de Bethesda. Yo la verdad que no lo juego más ya, la verdad, sobre todo desde que empecé con Gwent. Y por falta de tiempo en general ya no lo juego. Aparte un juego que ya no tiene desarrollo, mucho que uno no siente ganas de jugarlo, ¿no? Pero para mostrarles una cosa diferente, un juego de cartas, en el cual me hizo que me interesaran los juegos de cartas. Así que este fue The Elder Scrolls Legends. Un buen juego que tuvo un mal manejo, digamos. Eso ha sido todo, no quiero extenderme mucho más hablando. Nos vemos en el próximo video, amigos de la Ciénaga. Saludos.